Oramos. Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por estos niños que tú entregas en nuestra mano. Gracias por esa generación tan bella, Padre Celestial, que tú has colocado delante de nosotros. Permite, Padre Celestial, que tengamos las herramientas necesarias que únicamente da tu Espíritu Santo para poder, Padre Celestial, ser desarrolladores de lo que tú quieres con nuestros hijos. Que nunca nosotros como padres seamos el obstáculo para ver a nuestros hijos brillar en lo que tú les quieres ver brillar. Danos tú la capacidad, Padre Celestial, de poder instruirlos en tus caminos, para que aun cuando fueran viejos no se alejen de ti. Con temor y temblor, Padre Celestial, nosotros nos dedicaremos a, como padres y madres de familia, a desarrollar ambientes precisos y propicios en nuestra casa, para que nuestros hijos puedan crecer, para que su espiritualidad fluya, Señor. Un cerco de ángeles alrededor de nuestros hijos es nuestra intención, Padre Celestial, y deseamos de todo corazón que nuestros hijos te sigan amando a ti y te sirvan. Nosotros como padres de familia no parimos hijos para el mundo. Nosotros parimos hijos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y confesamos con nuestra boca que la segunda generación te seguirá sirviendo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Iglesia, buenos días. Buenos días. Con ánimo, eso. Muy bien. Dos cositas. Los hermanos que no se han bautizado, al final tenemos una reunioncita de 15 minutos únicamente con el pastor para fijar algunas fechas y algunos propósitos. Si alguien de lo que está desea hacerlo, al final vamos a tener la cafetería como siempre, me imagino yo. Y al final, los hermanos que no se han bautizado hablan conmigo en la oficina 15 minuticos para darles como una orientación, las personas que deseen hacerlo. No hay que tenerle miedo al bautismo. No piense que tiene que estar santo para poderlo hacer. Mientras que el hermano Andy me va cuadrando aquí, vamos hablando una cosa, porque siento el micrófono muy embombado, porfa. Hay que trabajarle más a esto antes. Si alguien requiere una Biblia, levánteme la mano y los servidores intentan servirle a ello, porfa. Y yo sé que no es Jonathan y Andy, el sonido de nosotros necesita un cambio. Entonces, tranquilos, que yo sé que no son ustedes, pero es que siento que se me va y se me embomba. Levánteme la mano la persona que esté por ahí, que necesiten una Biblia. Ojalá que todos tengan una Biblia en su mano, así el pastor tenga la Biblia acá y tengamos las ayudas visuales. Entonces, feliz día de las mamitas, como lo estábamos diciendo. Al final hay unos detalles que nosotros tenemos para las mamitas. La iglesia preparó. ¿Alguien requiere una Biblia por acá? Por favor, acá, Angelito. Tranquila, Guilloncito, que ya le llega, mija. Eso aquí es más que servientrega, entrega segura. Eso le llega. Entonces, iglesia, mire que yo pienso mucho algunas veces en cosas que Dios nos permite tener y experimentar. Estoy orando fuertemente desde ayer, que tuve un tiempo de oración con el Señor. Dios me está llevando como algunos momentos de oración un poco extraños, y parte de lo que yo dije ahora es parte de mi oración ayer en la tarde. Yo sentí una carga como en mi corazón, y yo pocas veces me cargo, ¿no? Que estoy cargado, pastor, eso el espíritu del burro, eso conmigo no, que una carga ahí no, pero sentí como una cosa fea en mi corazón por los nuevos vientres, por adolescentes y jóvenes que de pronto estén embarazadas. Y como estábamos pues hablando en todo esto de lo de las madres y preparando unas cosas, yo me ponía a pensar y yo decía, ojalá que a través de nuestra oración Dios pueda permearle el corazón a algunas chicas, porque no es quitarse un problema de encima al desembarazarse, es botar un proyecto de Dios. Y yo estaba pensando mucho en eso, y yo les pido el favor de que me ayuden a orar. Pocas veces lo hago, pero sí siento en mi corazón que como iglesia tenemos que orar por estas niñas y niños también, porque se embarazan los dos, que algunas veces se embarazan como a temprana edad y no saben qué hacer.
Y la más fácil es siempre desembarazarse. Y Dios es bueno metiendo sus manos en nuestras metidas de patas. Entonces uno no sabe el Señor qué tenga que ver con esos vientres que están embarazados y que están pensando en desembarazarse. Lo digo así porque en esta coyuntura pues de lo del Día de la Madre, uno siempre piensa mucho en cómo Dios puede tener proyectos y muchas veces uno no los entiende, que de eso vamos a hablar en la mañana de hoy. El título para hoy es Mamá. Y si usted es hombre, no se preocupe, porque a usted algunas veces le han dicho, usted sí es una madre, ¿no? O sea, entonces hoy todos estamos metidos ahí. Título para hoy, Mamá, ¿ok? Éxodo capítulo 2. Entonces, si usted es hombre, no se preocupe, que usted es muy bueno y usted le van a decir, usted es una madre persona. Entonces, usted es una madre también hoy. Mamá, en nuestra coyuntura del Día de la Madre. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Leemos con la dirección del Señor. La palabra del Señor dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era muy parecido al pastor Américo. Alex, ¿qué dice ahí, hijo? Y viendo que era, pero no, hay diferentes traducciones. Lo que yo tengo aquí dice muy parecido al pastor Américo. Pues si allí dice hermoso, pues hermanos, son sinónimos. No pelee. Listo. Dice, versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. El versículo 9 dice: a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esta es la historia a través de la cual Dios va a tratar de predicarnos el día de hoy, entendiendo que no porque el título diga mamá, los hombres quedamos por fuera. Siento que tenemos un encargo con la segunda generación. Un encargo altamente importante. Ante una crisis se debe actuar con fe, no con improvisaciones, no con desesperaciones. Nosotros siempre hemos intentado tener acciones desesperadas cuando algo está aconteciendo, porque toca resolverlo ya. Entonces en nuestro corazón siempre está el intentar hacer algo desesperado.
Pero bíblicamente usted y yo estamos diseñados para poder actuar en fe. La fe tiene que estar por encima del desespero. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos ha acontecido que terminamos haciendo cosas por desespero, cosas de las cuales después nos arrepentimos? Mira, nosotros como hijos de Dios estamos en la plena capacidad de poder reaccionar y poder juzgar un problema de forma diferente. Siento que la fe tiene que estar por encima del afán. Siento que la fe tiene que estar por encima de los momentos adversos que podían o que pueden llegar a pasar en nuestra vida. Esta es una acción donde hay muchas presiones encima de esta familia. Demasiadas presiones. O sea, demasiadas presiones es demasiadas presiones. Y yo veo a una familia que actúa, y aquí se menciona mucho el nombre de la mami de Moisés, que es Jocabed. Yo la veo a ella actuando siempre en fe, así la situación fuera apremiante. Actuando siempre en fe, así en su corazón hubiese un poco de desespero. Porque la situación no es nada sencilla. No leímos todo el capítulo, pero ustedes saben qué está pasando en el capítulo 1. Los niños están siendo amenazados. Ustedes saben que ellos van a quedar en esta parte de la historia. Ellos están presos en Egipto, y los israelitas, esta nación se está multiplicando. Entonces hay una orden casi que directa, ¿no? Entonces, cuando es un niño lo vas a matar, cuando es una mujer le conservas la vida. Hay dos parteras que hacen un trabajo pero excepcional. Siempre el temor al Señor en estas acciones nunca va a ser condenado cuando se hace con tal de salvar la vida. Y aquí hay un caso de esos. Y habiendo aún un riesgo de muerte, ella decide actuar en fe. El problema, y lo digo en forma de introducción, que nosotros tenemos como congregación es que hasta al momento de riesgo nosotros actuamos con desespero. No actuamos en fe. Y esta historia termina bien no porque su mamá tiene una acción desesperada, sino porque su mamá tiene una acción de fe. La fe es diferente al desespero. Nosotros hemos confundido que como la fe siempre tiene un tinte de proactividad, como la fe siempre va hacia adelante, como la fe te invita como a moverte, hacia impulsarte, o sea, la fe no te retrae. La fe es un asunto como proactivo que te lleva hacia adelante. Hay muchas personas que han confundido activismo con fe, y son dos cosas totalmente diferentes, porque la fe de hecho se tiene en el Señor. De hecho, algunas veces para poder tener fe se necesitan acciones como las que tuvo esta mujer. Entender que Dios se va a encargar. Y cómo nos cuesta algunas veces. Algunas veces las personas en la iglesia preferimos estar en activismos, porque ahí sentimos que estamos siendo útiles, porque estoy haciendo algo por la causa. Y muchas veces los caminos de fe del Señor son quédate quieto y yo como Dios voy a actuar. Y para eso se necesita fe. No confundamos, porque la fe algunas veces tiene que ver con quedarse quieto. En varios pasajes bíblicos la fe tiene que ver no con que el ser humano tenga el control. Algunas veces la fe en la Biblia la fe en la Biblia algunas veces se traduce con que las cosas salen de tus manos y se meten en las manos de Dios. Muchas veces eso es fe. Y claro que te sientes incómodo. Y claro que te sientes hasta absurdamente inútil, perdón la palabra, porque dice, pero es que yo quiero controlar, pero es que yo quiero hacer. No. Algunas veces la fe es colocar un niño en un carrizal con fieras salvajes en el Nilo y que Dios le cuide. Mamá, mira, 2 o 3 orientaciones. Lo primero que vamos a intentar combinar en un versus es la fe versus miedo. Éxodo capítulo 2, versículo 2. Tenga la amabilidad y lo busca. Éxodo capítulo 2, versículo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Aquí hay que responder una sola pregunta. ¿Por qué Moisés nace justamente en este momento de la historia?
Y cuando pasamos esto a lo aplicativo de lo que nosotros somos como iglesia, aquí vamos a tener que, yo creo que todos pedirles perdón al Señor, porque algunas veces pasan cosas que uno no sabe por qué Dios ha determinado que pasen en determinada parte de la historia. Ustedes saben que por allá en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham que el pueblo va a estar preso en Egipto por 400 años. Estamos en medio de esa profecía que ya se está cumpliendo. Y justamente cuando Moisés va a nacer, el rey da el edicto de que todo niño varón tiene que ser sacrificado. En este momento la mamá hubiera podido decir: pero yo que soy salada, hermano. O sea, justamente me nace el chino y este man dice que toca matar a los niños. Jocabed no dijo que era salada. Jocabed no dijo que era de malas. Jocabed no dijo: falta que me orine un perro, pastor. Jocabed no dijo: yo en mi vida pasada habré matado a un cura. Jocabed no dijo nada de eso. Jocabed se dedicó a ser desarrolladora del plan de Dios en un momento de crisis. Y eso es lo más importante, la resiliencia en el ser humano. El problema que nosotros tenemos es que cuando Dios nos da a vivir cosas, nosotros pensamos que somos muy de malas. Porque justamente cuando, mira, es la mentalidad, iglesia. No sé si a usted le ha pasado que el día que usted menos plata tiene, le llegan todos los recibos y las facturas por pagar. Mire, esas risas me dicen amén. Y uno dice: pero yo no puedo estar más salado en la vida. Claro, porque tu mentalidad siempre es angustiarte por la situación, no ver lo que Dios puede llegar a hacer en medio de la situación. Entonces, justamente el mes que menos facturó la empresa, el mes que menos tenés plata, el mes que tuviste que pagar una cosa extra, que se te dañó un repuesto del carro, que compraste el microondas, yo no sé, y te llega el agua, y justamente ese día subieron el agua y subieron la luz y yo no sé qué tal cosa, y tenés que pagar el impuesto, y en ese punto vos decís: Dios mío, pero qué sal la que tengo, sin plata, y llegan todos los recibos. Esa puede ser una visión de la vida. La visión de Jocabed puede ser: yo sé que yo estoy desarrollando este proyecto, y si Dios me lo da a vivir es porque yo puedo. Mire, hay cosas que nosotros estamos desconociendo del plan de Dios. La iglesia tiene que pasar de creer que todo lo de Dios viene suavecito. Esta cosa de que Dios apareja todas las cosas, la iglesia la ha tomado para decir que Dios apareja las cosas cuando todo es fácil. No. Yo te digo una cosa: yo estoy altamente convencido que Dios aparejó el nacimiento de Moisés justamente en esa época. Es que hay un plan. Que a nosotros como padres de familia o como adultos no nos gusta el plan de Dios es diferente a que aquí está el plan de Dios. Ustedes van a decirme que no es un plan de Dios, que un muchachito de estos se meta por medio de caimanes y de hipopótamos y no le pase nada. O sea, no hay propósito del Señor ahí. No hay propósito del Señor que la misma mamá termine criándolo. No hay propósito del Señor que la que lo adopta a posteriori sea la hija de Faraón. ¿Qué tenía que saber Moisés para poder ser el libertador del pueblo? Aprender las leyes de los egipcios. ¿Quién lo terminó adoptando? La hija del dueño de Egipto. Dígame si no hay proyecto. Pero Jocabed no se quejó. El propósito se desarrolla cuando usted y yo como seres humanos quitamos la queja. Dios puede ser más claro en sus pensamientos hacia nosotros y podemos entenderle un poco mejor el tema cuando de nosotros se va la queja, cuando no pensamos que estamos salados. ¿Usted se imagina que nosotros tomáramos todas las cosas en fe? Por ejemplo, yo soy hijo de una profesora y las profes que hay aquí saben que hay unos grupos que son una bendición de Jehová, ¿cierto? Piensa conmigo en esta mentalidad de Jocabed. Lo difícil que Dios me da a vivir es para que yo lo resuelva. Piensa conmigo. Lo difícil, lo más difícil es para que yo lo pueda resolver.
O sea, Jocabed entiende que está en medio de un asunto profético, porque habían dicho, van a estar ahí presos 400 años. Y Jocabed llega y justamente se embaraza en ese momento. ¿Qué está pasando por la mente de Jocabed? Lo que sea, no quejarse. O sea, por la mente de Jocabed no está pasando como que, ay, yo tan de malas, justamente nace el niño y el rey dice que tienen que morir todos los niños. No, ella está buscando la manera de ser desarrolladora del plan de Dios. Iglesia, miren, yo algunas veces quisiera a la gente un poco más proactiva en su fe. ¿Te das cuenta que los cristianos tenemos como un dicho de que siempre que algo se daña es porque Dios me quiere colocar a estrenar? ¿Sí has escuchado eso? Por ejemplo, o sea, hasta por descuido mío, yo tengo el teléfono aquí y lo pongo aquí y se cayó, ¡pah! Fue un descuido mío, pero yo siempre digo, eso es que Dios me va a colocar a estrenar. Siempre tenemos como esa mentalidad. Perdón que te ponga esos ejemplos. Piensa así de la vida. No te quejes tanto. Hay una sola manera de poder sacar los proyectos de Dios adelante. Y si nos vamos al final de la historia, mira todas las gestas que tuvo Moisés. Pero ¿por qué podemos predicar con esta grandeza de Moisés? Porque hubo una mamá que en tiempo de crisis fue desarrolladora del plan de Dios para sus hijos. Y yo creo que todos tenemos que, la verdad, hacer como un mea culpa y un reconocimiento, porque uno muchas veces ni se imagina lo que la mamá y el papá hacen por uno. Mire, yo ahora soy papá y yo sé qué le cuento a mis hijos. Y yo hay cosas que he hecho por mis hijos que no les voy a contar a mis hijos. Entonces los que somos papás y mamás acá sabemos que hemos hecho cosas totalmente sacrificiales por nuestros hijos, que nuestros hijos jamás van a saber que las hicimos. Es que yo ya soy papá, yo ya entiendo cómo es el tema. Hay cosas que jamás que mi hija va a saber. Yo resuelvo como papá, ya. Pero mi hija y mi hijo no tienen por qué saberlo. Y uno muchas veces no es consciente de los esfuerzos que todo el mundo ha hecho para que uno esté en este momento. Mira, Moisés tenía un futuro brillante en Dios que no se pudo desarrollar si la primera generación, siendo Moisés segunda generación, no hubiese hecho lo que tenía que hacer. Lo primero que muestra este pasaje es fe versus miedo. En Éxodo 2 dice que nunca ella tuvo temor ni queja de lo que Dios le dio a vivir. Mire a ver si usted es muy salado. Alex, texto que ustedes saben de memoria. ¿Me colocas ahí por favor 1 Corintios capítulo 10 versículo 13? Búsquelo por favor. Vamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto es lo más importante, dame. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, en el plan de Dios nunca está que usted y yo nos quedemos a medias. O sea, Dios te pone la dificultad para que tu fe crezca, pero te da juntamente con la tentación la salida. Nosotros muchas veces no dimensionamos la historia tan bonita. Ve, andate al capítulo 1, hijo. En el capítulo 1, en el versículo 15 o 16, cuando se da el edicto de que tienen que morir. Hablando de Éxodo. 15 o 16, bueno, el que aparezca ahí. ¿Es el 16? Ok. Y habló el rey de Egipto a todas las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Mira esto. Ustedes ven a Jocabed maldiciendo porque tuvo un varón.
Hermanos, mire, vea, lo que la vida nos da a vivir es tan bello en Dios, algunas veces es tan desastroso a nuestros ojos. O sea, lo que la vida nos da a vivir es bellísimo. Es bellísimo. Sino que usted y yo tenemos un problema cuando el tema como que no lo controlamos, cuando el asunto como que se nos sale de las manos. Hay historias en la Biblia que son muy crueles, como la de la Virgen María con el Señor Jesús. Ahí está el poder de salvación. Nace el Salvador y el dueño del mundo, pero mira el dolor que tuve que pasar. Pero uno nunca ve una actitud como que, ay, tan de malas que soy yo. O sea, acá hay una orden de muerte. Y la orden de muerte, ¿cómo la contrarresta ella? Con fe. Yo siento que la iglesia, amados hermanos, necesita un poco más de Jocabed en nuestra vida. Tener buena actitud. Lo primero es fe versus miedo. Que la fe siempre esté por encima. Lo segundo es: haz todo lo que te sea posible hacer. Éxodo capítulo 2 versículo 3. Haz todo lo que te sea posible hacer. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Mire, la segunda generación merece todo nuestro esfuerzo. La segunda generación nuestra no merece cosas al azar. ¿Por qué nosotros planificamos todo y algunas veces la vida de nuestros hijos va como tan al azar? Piensa conmigo en esa pregunta. Todo lo que te venga a la mano hacer por nuestros hijos o la segunda generación, hay que hacerlo. Hay cosas que uno no entiende, ¿no? Uno supone que si era un edicto, habían vigilancias por fuera. ¿Cómo hizo Jocabed para tener a un niño que llora en los primeros 3 meses en silencio? Yo no sé. Nosotros algunas veces deshumanizamos la historia por los milagros que cuentan. Reitero, nosotros algunas veces deshumanizamos la historia por el milagro que se está contando. Pues yo estoy muy seguro que Jocabed no tenía prepagada. Muy convencido estoy. Medianamente con el edicto, por ahí hasta parió sola. ¿Y cómo queda una mujer después de un parto en estos primeros días? Amamantando a su bebé. Y dice la palabra del Señor que se esforzó construyendo con unos juncos, armó como un moisecito para poder sacarlo. ¿Cómo trabajas en medio de tu dieta? Iglesia, mire, nosotros no estamos dimensionando, porque nosotros deshumanizamos por el milagro que se cuenta, ¿no? Ah, pues el niño se fue en medio del Nilo y ninguna bestia se lo comió. Sí, gloria al Señor. Pero el esfuerzo de la mamá, ¿dónde queda? Todo lo que haya que hacer por la siguiente generación, hay que hacerla. Mire, nosotros muchas veces, bueno, los que somos un poco más adultos, ¿no? Cuando el papá y la mamá nos decían que se sacaban el pan de la boca para dárnoslo a nosotros, eso nos tocó como a los más adultos. Y yo hoy puedo decir que lo hacían con mucho amor. Lo hacían como en una reprimenda, pues como de poder decir: usted no sabe los esfuerzos que yo hago por usted. Pero cuando uno se pone a pensar, es un deleite sacarse el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Mira, nosotros no estamos dimensionando muy bien lo que está pasando acá. Como un asunto casi que sacrificial para poder que el plan de Dios llegue. Iglesia, todo lo que esté a nuestra mano para poder hacer por la siguiente generación, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pastor, ¿de qué manera? No sé. Mira, con los elementos que ella tenía en la mano. Porque algunas veces yo siento que la frustración viene muchas veces a los papás porque no pueden
no pueden, o sea, sienten que la sociedad les va a juzgar por no tener mucho dinero para poder hacer lo que tienen que hacer con sus hijos. Nosotros estamos hablando de que ellos están en un contexto prácticamente de presos. Y lo que le vino a la mano, lo hizo. O sea, si toca unir como unas ramitas aquí, y como por la parte geográfica donde estoy hay algunas erupciones, y hay algún poquito de brea, como una erupción que brota, pues yo le pongo eso por fuera y impermeabilizo con eso. Es lo que te venga a tu mano. Aquí nosotros tenemos un grave problema como papás, porque nosotros algunas veces hemos creído que nuestros hijos necesitan lujos, y si usted se los puede comprar, cómpreselos. O sea, si usted está pensando que sus hijos necesitan lujos, adópteme primero. Sí, o sea, ahí ya me gustaría a mí, pero no, en serio, o sea, si usted piensa que sus hijos necesitan sones lujos, adópteme, primer requisito. Pero lo segundo, aquí están mostrando a una persona que se movió con lo que tenía a su alrededor. Ella no hizo nada diferente a lo que la vida le dio a tener en su mano, porque Dios lo que hace para poder salvaguardar la siguiente generación es poder y colocarte a trabajar con lo que tenemos en nuestra mano. No hay que hacer nada extraordinario. O sea, el amor a nuestros hijos no es darles cosas más lujosas, es poder tener sacrificios por ellos. Y a mí me aterra que muchas veces eso frena mucho. Pues mire, yo esto lo puedo contar porque es una cosa que pasó con mi hija. Mi hija tenía como 3 años y llegó diciembre. Y todos los niños en diciembre pues tienen su regalo, ¿sí o no? Es como el común denominador. 3, 4 años, no estoy muy seguro de la edad. Y me tocó sentarme con mi hija a decirle que no tenía plata y que no le daba regalo. Y no se murió. Hija, ven. Y la senté en la sala de la casa. Papi no tiene mucho dinero. Yo sé que siempre se acostumbra a dar un regalo, pero lo que tengo en mi mano hoy pues no me permite eso, porque no tenemos dinero. Papi, no te preocupes. Ya. El que muchas veces interfiere en eso somos usted y yo como grandes. No, pero que es una cosa traumática. No. ¿Sabes yo qué veo en lo que Jocabed hace? Primero se esforzó lo más que pudo, y lo segundo lo hizo con lo que tenía en sus manos. Mire, hay sacrificios que los papás hacen por sus hijos que dañan a sus hijos porque se sale del contorno de las manos. Voy a parafrasear la historia con algo que no pasó, pero es para que usted me entienda. Si Jocabed no coge los juncos y la brea y calafetea por dentro o por fuera, pues así como para que sea impermeabilizada, pero Jocabed se pone a pedir plata prestada para hacer un búnker de seguridad para que el niño se vaya, Dios no la mandó a eso. Dios le dijo: lo que tengas a tu mano, hazlo. Y ella con lo que tenía a su mano hizo. Porque es que la protección o la salud del niño no está en los lujos sobredimensionados, sino en una mamá y en un papá que se esfuercen por el niño. No tiene que ser en la universidad más cara de Colombia. Puede ser también en la que los papás quieran pagar. Mire, yo tengo unas oraciones, como les decía en la introducción, en estos días que yo estoy pensando mucho en nuestros hijos, la verdad. Y esta predicación me corrobora mucho más qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos. Y este punto me sigue llevando a lo mismo que hemos hablado hace 8 o hace 15 días. Todo lo que podamos hacer por nuestros hijos, en esfuerzo hay que hacerlo. Y aquí yo llamo un poco la atención porque muchas veces nosotros creemos que nuestros hijos van a estar mejor si tienen más lujos. Pues en este asunto de poder estar en una iglesia cristiana, pues yo me he chocado con mucha gente de dinero. Y yo he tenido que dar consejerías a gente que tiene plata, sobre todo como a sus hijos. Y yo recuerdo una consejería que yo tuve hace mucho tiempo. Tengo permiso para poder contar esto. Y el muchacho me decía que él hubiera cambiado toda la plata que los papás tenían por tener más a sus papás. O sea, pero tenían plata. O
sea, plata. O sea, plata, mucho dinero. Y en un punto hablando con los papás, pero es que nos hemos matado por él, nos hemos sacrificado por él. Y muchas veces es como buscar muchos lujos para nuestros hijos, y nuestros hijos lo que necesitan es, como en este caso Moisés, una mamá que pudiera cuidar de él. El cuidado está por encima del dinero. Iglesia, miren, haz todo lo que puedas hacer por tus hijos. ¿Cómo lo escondes 3 meses? ¿Y cómo preparas una arquilla de juncos? No sé cómo. Y recién dada a luz. Las mamitas saben qué significa dar a luz. Y cómo te queda el cuerpo, los dolores, lo que tiene que pasar después de que uno da a luz. Pero hay un esfuerzo mayor. Mire, todo lo que nosotros podamos hacer por la segunda generación, iglesia, no escatimemos en esfuerzos y hagámoslo. Hagámoslo. El que tenga el modo, hágalo, entendiendo la gran prevención. Y vamos a pasar al tercer punto. No tiene que ver con los lujos únicamente, porque la siguiente generación muchas veces no necesita lujos, ¿sabes? Si se los puede dar, pues déselos. Pero la siguiente generación lo que muchas veces necesita es la compañía de los adultos sobre los niños. Lo tercero, la palabra del Señor muestra una palabra que es fidelidad. Y en esta palabra que es fidelidad nos vamos a centrar en Éxodo capítulo 2, versículo 9. Leemos: a la cual dijo la hija de Faraón: llévese a este niño y críemelo, y yo le pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Vamos a pensar en algo. La hermana de Moisés está haciendo algo que naturalmente una hermana mayor haría: cuidar a su hermano menor. Naturalmente. La hermana de Moisés, según lo que dice la historia, él va por allá, va como en la ribera, pues como mirándolo para ver qué pasa, quizá para darle información pues a su mamá. Aquí no había como mucho que decir del tema, porque ahí no lo dice. Pero ella está como lo que naturalmente ella puede hacer por ese niño. ¿Quién se iba a imaginar que en el haber de Moisés, dentro de sí, había todo lo que Dios iba a desarrollar a través de Moisés? ¿Quién iba a sospechar tan siquiera que Moisés iba a tener la gran virtud de ser el libertador del pueblo, cuando fue un niño que estuvo en riesgo? Iglesia, miren, nosotros muchas veces no calculamos lo que Dios puede hacer con nosotros, y ese es un problema. Nosotros siempre nos estamos dejando guiar por el estado actual que nosotros tenemos. Es mentira el que no haya intentado juzgar su situación por lo que está viviendo alrededor. Si usted está enfermo, piensa de usted de esa enfermedad. Si usted no tiene un empleo, piensa de usted de la escasez de ese empleo. Si usted está enfermo, si usted no tiene dinero, usted siempre va a pensar por la situación que lo rodea. ¿No crees que ha llegado el momento de poder ponerse en las líneas del Señor y que el Señor sea el que potencialice tu vida? Es que mira, todas las personas que estaban por fuera de Dios, o en su tiempo del Señor Jesús, por fuera de Cristo, eran desdichados en su propósito, hasta que sencillamente se alinearon con Él. O sea, Moisés no hubiera sido lo que fue si no tiene la línea del Señor. Hubiese sido un niño más, hubiesen podido sacrificarlo. Pero cuando el propósito del Señor es metido en Moisés por esta mamá que tiene, Moisés se convierte en, dicen todos los estudiosos, el líder más importante que tuvo. Si parte usted de los testamentos, el Antiguo Testamento, el líder más importante es Moisés. Pero por un edicto del rey se iba a morir. Iglesia, mira, lo que nosotros necesitamos hacer literalmente es colocarnos a los pies de Cristo. No es un asunto diferente.
Todas las personas que no tenían propósito, todas las personas que el nombre se significaba otra cosa, todas las personas que no sabían ni para dónde iban, llegan personas como el Señor Jesús y los orienta. Cuando nosotros revisamos a los grandes personajes bíblicos, de las grandes gestas, somos cristocéntricos en nuestra iglesia, de lo que mayormente hizo el Señor Jesús fue encontrarse con personas que no tenían futuro sin Cristo, pero al llegar a Cristo tenían todo el futuro del mundo. Algo muy parecido a lo que le pasó a Moisés. Moisés no tenía futuro. Moisés literalmente iba a ser un niño que iba a ser asesinado. Y cuando usted piensa en qué se convierte Moisés, sobre todo 80 años después, usted dice, ¿qué pasó acá? Porque usted recuerda la historia, ¿no? Él es chiquitico, tiene 40 años, vive, después se va, se casa por allá, tiene como 40 años, como en este tiempo que Dios lo dejó como, no sé si tranquilo, lo estaba formando en qué. Y cuando él vuelve con los 80 años, que se convierte en este libertador, nadie se podría, yo creo, llegar a imaginar que ese niño que iba a ser muerto por el rey terminó siendo el libertador. Pero no es la misma historia que nosotros encontramos cuando las personas se acercan al Señor Jesús, iglesia. ¿Por qué nosotros no hacemos como un ejercicio, dejemos la palabra ejercicio, de poder acercar a la gente a Jesús sabiendo que eso es lo que le puede cambiar la vida a la gente? Mire, los regalos pueden estar, pero el mejor regalo que puede encontrar una persona es el regalo de la salvación. ¿Por qué no volver a gente desdichada a acercarles a Jesús? Y es gente que cree que tiene el poder, es gente que cree que lo está haciendo bien. Mira, yo tengo algunas imágenes, y ustedes también, aquí en la cabeza, de algunos relatos bíblicos, de gente que literalmente ya sabía que tenía que morir hasta que se encontraron con el Señor Jesús. Nuestra boca y nuestra mente no puede estar sobre la crítica sobre las personas. Entonces un día el Señor Jesús sencillamente le traen a una mujer encontrada en adulterio, y el Señor Jesús hace lo que tiene que hacer y la libera. Ya. Un día Saulo de Tarso tenía todo el poder de la sociedad para poder meter preso a la gente, para poder llevarlos presos y aún quitarles la vida si se resistían. Y se encuentra con el Señor Jesús y su vida cambia. Pero Pedro cambió, Zaqueo cambió, Mateo, Leví cambió. La gente cambia con Cristo. La gente cambia cuando se asienta en Dios. ¿Sabe cuál es el mejor regalo que nosotros podemos darle a la gente? Desarrollar el propósito del Señor para sus vidas. Y aquí yo quiero hacer un fuerte llamado a los padres de familia. Y es una pregunta que yo tengo por acá. ¿Qué de nuestra manera interfiere en lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos? Me quedan 2 momentos. Atienda este momento muy bien. ¿Qué de las formas que usted tiene como padres obstaculiza el desarrollo que Dios tiene para sus hijos? Voy a colocarlo con un ejemplo porque siento que usted así me va a entender más. A ver, supongamos que yo sea, bueno, un ejemplo antónimo mío, pues que yo sea antisocial, porque un pastor antisocial pues como que no sale, ¿sí o no? Supongamos que yo sea antisocial. Yo soy antisocial. Yo como que odio a la gente. Uy, a mí eso estar con gente, pastor, a mí eso como que me fastidia. Un ejemplo, yo. Si yo soy así, lo más probable es que mis hijos, ¿cómo sean? Así. Vamos a ir despacio en el ejemplo, porque una de las cosas que no hemos revisado en nuestro egoísmo de padres de familia y de madres de familia es que como yo soy el que mando en la casa, yo soy el que decido, y no estamos contemplando qué es lo que Dios quiere para la siguiente generación. Dios nos ha llevado a hablar mucho en este último 15, 20 días, un mes, de la siguiente generación. Porque indefectiblemente los hijos se van a parecer a sus papás. Pero nosotros, en una pizca de inteligencia,
deberíamos hacer que nuestros hijos se parezcan más al propósito del Señor. Claro. Entonces digamos que a mí no me gusta la gente, pero que Dios quiere que mi hijo tenga un rol pastoral. Es un ejemplo que yo pongo. Si yo soy antisocial y vuelvo a mi hijo antisocial, el propósito que Dios tenía para mi hijo se puede ver cortado por lo que yo siembre en él como papá. Esto es una de las cosas más importantes y que con más temor y temblor yo siempre intento tener con mis hijos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo unas maneras particulares. Yo tengo mis formas. Y una de las cosas que yo pido, no por predicaciones como esta, sino en oración, yo siempre le digo al Señor: Padre, que mis maneras no se conviertan en obstáculos para lo que tú quieres desarrollar con nuestros hijos. Mira, un papá y una mamá sabios deberían preguntarle a Dios que está en el cielo qué es lo que quiere para sus hijos. Porque también me ha tocado ver a muchas personas frustradas por desarrollar los planes del papá y la mamá, no lo que Dios quería para ellos. Hoy que estamos hablando de esto, de ser mamá, tenemos una gran posibilidad para ser desarrolladores, no de los caprichos de nuestros hijos, no. Porque al final la ecuación puede ser esa: hijos de nosotros a los cuales el papá y la mamá le cumplieron todos los caprichos, pero nunca desarrollaron el plan que Dios tenía para ellos. Entonces van a ser niños que van a tener todo caprichosamente, no un propósito eterno. Mira, Dios tenía literalmente a Moisés tan determinado para que fuera el libertador, que uno ve cosas en la vida de Moisés que uno dice: es que solo Dios estuvo ahí. Solo Dios estuvo ahí. Primer enfoque. Segundo enfoque: Jocabed tuvo un gran papel con Moisés. Moisés se empezó a desarrollar. Hago una pregunta: ¿Moisés terminó siendo el libertador de la nación de Egipto, sí o no? Pero Moisés asesinó a un hombre, ¿sí o no? Iglesia, no estoy haciendo un llamado a la alcahuetería, eso jamás. Pero algunas veces nosotros somos tan duros con la equivocación de la siguiente generación que hasta con nuestra boca confesamos cosas en contra de la siguiente generación. Vámonos a la inteligencia. ¿La palabra tiene poder bíblicamente, sí o no? ¿Y si ves que todos los que somos viejos decimos que esta generación está complicadísima? No estoy diciendo que sea una mentira. Estoy diciendo que si lo que siempre vamos a promover con nuestra boca es que estos pelados son terribles, pastor, es que esta generación de ahora, pastor, y son terribles, pastor, y son terribles, ¿qué va a pasar con la generación? Van a ser terribles. Nosotros atamos a la siguiente generación con lo que proferimos o confesamos de ellos. Todo está contenido en lo que Jocabed hizo por Moisés. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Un día Moisés, por allá porque le pesaba su raza, termina asesinando a una persona. Y ese asesinato que Moisés cometió no quitó lo que Dios iba a hacer con Moisés. Nosotros algunas veces, iglesia, por el motivo que sea, quitamos propósitos de la gente por alguna equivocación. Porque a Jocabed toca tenerla como Jocabed, la desarrolladora o la que propulsó a Moisés. Pero todo lo que tenía que ver en la vida de Moisés fue porque un día se desarrolló con una mamá que lo quiso cuidar. Pero mira de ahí en adelante cómo se condujo la vida de Moisés. Porque es que uno muchas veces se queda nada más con la historia. Ay, pero sí, mira, y lo crió la mamá y ya. No, todo lo que Moisés desarrolló a posteriori tuvo que ver con unos asuntos grandísimos. Grandísimos como cuáles: equivocaciones de Moisés. Pregunta puntual: ¿cómo tratamos nosotros las equivocaciones de la siguiente generación? Hermanos, vean, no es un asunto de alcahuetería, no.
Es un asunto de dejarle a Dios hacer su trabajo. Nuestros hijos se van a equivocar. Y yo les digo una cosa, yo no sé, yo tengo unos hijos como muy pequeños todavía, ¿no? Yo no sé qué pueda pasar por el corazón de las mamitas o los papitos que sean un poco más adultos que yo, cuando sus hijos en la adolescencia o en la juventud cometían algún tipo de falla. Y yo siento en el corazón, la verdad, siento decir esto en mi corazón, que algunas veces, sin querer decir que seamos alcahuetes, somos muy duros con algunas equivocaciones. Dios tendrá que encargarse de la vida de ellos, pero que no seamos nosotros los que quitemos el propósito de Dios para nuestros hijos. A mí me aterra que todo coincide en que Moisés fue el mejor líder que tuvo el Antiguo Testamento, pero Moisés no fue el mejor líder porque no se equivocó. Y nosotros algunas veces somos como muy feroces con la equivocación de la gente. Y no se trata pues de aquí andar alcahueteando pecados ni nada. Entiéndame bien el punto y el pensamiento. Es dejarle a Dios el poder de poder restituir a una persona. Es muy importante el asunto de la restitución. ¿Cómo hacemos nosotros con la siguiente generación? Y hoy en día tenemos algunas cosas que no teníamos en nuestra época, nada más con esa bendita internet, ¿no? Ahí ya tenemos un insumo que es totalmente diferente a lo que nosotros podemos llegar a planificar. Seamos puntuales con algo. Y si nuestros hijos, la siguiente generación, queda embarazada a temprana edad, ¿qué hacemos? Y si alguno de nuestros hijos comete un error, ¿qué hacemos? Porque es que algunas veces el propósito del Señor, bíblicamente, es más grande que la equivocación de la siguiente generación. ¿Cómo vamos a actuar nosotros como iglesia ante la siguiente generación? Porque yo te garantizo que lo que Dios está esperando es que nosotros seamos desarrolladores de los Moisés que Él nos ha puesto en nuestro camino. Iglesia, si no, el asunto se va a complicar bastante. Termino con esta historia. En la historia que yo mencionaba ahorita, atiéndame acá, no importa quién llegue por esa puerta, usted concéntrese en mí. En la historia que yo les estaba hablando ahorita, al Señor Jesús le entregan a una persona que era digna de ser apedreada y digna de muerte. Se la entregaron. Y el Señor Jesús hace no una defensa de la muchacha. El Señor Jesús, a través de la estrategia que tiene, se idea una manera para poderle hacer ver a todos que ninguno podía tirar la piedra porque todos tenían pecado. O sea, el poder de esa historia no está en el vete y no peques más y que la muchacha pues como que salvó su vida. Piensa en cómo quedaron todas las personas que intentaban acusarle a la persona porque tenía algún tipo de culpa. ¿Sabe yo cómo quiero ver una iglesia? Pensando en esto de ser mamá, yo sueño como pastor en ver una iglesia de que el hecho de que tu pecado sea diferente no te haga creer más santo. Porque algunas veces uno juzga el pecado que se ve. Fulano de tal hizo tal cosa, pero vos también tenés tus culpas internamente. Y si nosotros como iglesia nos convertimos en impulsadores de los sueños que Dios tenga para cada una de las personas, piensa cómo sería la siguiente generación de esta iglesia. Los niños por los que oramos acá el domingo. Piensa un poco. Ustedes piensen conmigo
Porque es que yo pienso en todo lo que es Moisés, porque yo cuando predico de Jocabed y del niño Moisés, yo pienso en todo el personaje. Y Moisés fue una persona que no fue perfecta. De hecho, sobre sí tuvo la consecuencia más fuerte de un asunto que él no quiso trabajar. O sea, Moisés termina no entrando a la tierra prometida porque él quiso, no porque Dios le prohibió. Pero Moisés tenía sus cosas que Dios le dio la posibilidad de trabajar y no trabajó. Eso es problema de él. O sea, es mejor que Moisés se saque solito de la tierra prometida, no que la iglesia lo saque. Un día por allá Moisés en una rabieta rompió esas benditas tablas, hermano. Esa misma rabieta hizo que tenía que hablarle a una roca y fue y le pegó por iracundo. Dios le dijo: te castigo y no entras a la tierra. Fue una cosa que él se buscó, no que el pueblo lo sacó. ¿Estoy siendo claro con lo que intento decir? Mira, iglesia, el plan que Dios tiene en este tiempo, en esta predicación, para Jocabed y para Moisés, eran más importantes que las equivocaciones que Moisés podía tener en un futuro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la siguiente generación en esto de ser mamás? Porque el título es mamá no porque sea únicamente para las mamás que hayan parido. No, somos mamás todos como iglesia. ¿Qué vamos a hacer con la siguiente generación? ¿Cómo vamos a desarrollar el plan que Dios tiene para la siguiente generación? Porque hay un plan por desarrollar. Porque si no hubiera un plan por desarrollar, ni estaríamos en una congregación escuchando que tenemos que cuidar a la siguiente generación. ¿Sabes qué hizo Jocabed? Se esforzó por la siguiente generación, que era su hijo Moisés, y al final termina viendo siempre una recompensa, iglesia. Nosotros, usted y yo, no buscamos la recompensa, pero una de las mejores cosas que le pudo pasar a ella fue tener la recompensa. La única manera que ella podía poder cuidar a su hijo fue de la forma milagrosa que Dios le dijo que tenía que hacerlo. Donde ella lo tenga más tiempo en su casa, por miedo y por temores, se lo quitan y lo matan. La única manera de poder tenerlo es dejarlo en el Nilo. Y antes de orar voy a decir esto, con todo el respeto del mundo. Yo creo que hoy Dios nos está hablando para que la siguiente generación la soltemos en el Nilo y que sea Él quien se ocupe. Entiéndame el símil comparativo que estoy intentando hacer. La palabra del Señor dice en Éxodo capítulo 2 que ya no podía contenerlo más. O sea, al parecer, porque es que ahí no lo dice y yo no predico de lo que la palabra del Señor no dice. Al parecer, o ya estaba llorando mucho, o ya estaba muy grande, o algo estaba pasando con el bendito muchacho y no podía contenerlo más. Y al no poder contenerlo más, ¿sabe qué hizo? Lo entregó. Muchas veces eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos con la siguiente generación. Que dejemos de controlarles tantas cosas y que los entreguemos en las manos del que verdaderamente puede cuidarles. Los que son papitos más adultos ya saben que hay un punto en que el muchacho ya juete ¿para qué? En serio. Mira, el entregar los hijos a Dios es de las acciones más valerosas que un papá y una mamá pueden tener. Muchas veces por desespero de no saber qué hacer, pero en esto de lo que estamos hablando hoy es porque Dios es la única persona que sabe cómo puede al final recompensarte por eso. Si Jocabed se quedaba con el niño en la casa, los riesgos eran: por infringir una orden del rey, te mataban al niño y mataban a la familia, empezando por ahí. Ella tuvo que decir: ¿sabe qué? Yo lo entrego. Y por eso vamos a orar, por entregar la siguiente generación en las manos del Señor. Iglesia, créame, como pastor se lo digo, nosotros no lo vamos a poder cuidar tan bien como Dios. Nosotros vamos a hacer los insumos aquí en la tierra. Lo que tengamos a la mano, vamos a hacerlo. Todo, fortalecimiento para nuestros hijos, la escuela dominical que hacemos en la iglesia, devocionales con ellos en la casa, hace 15, 20 días, Día de la Niñez en la iglesia.
Todo lo que nosotros podamos hacer físicamente lo vamos a hacer, pero cuando nuestros hijos salen de casa únicamente Dios los puede cuidar, nosotros no. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia, y oramos? Hoy vamos a dividir la oración del culto de la oración por las ofrendas. Cierre ahí los ojos en su lugar antes de ofrendar. Vamos a orar por lo que Dios habló hoy a nuestro corazón. Pero la oración va a ser con desafío, con reto, para que Dios te ponga alguna actividad por cuidar la siguiente generación. Señor, gracias. Gracias por el tiempo que estamos viviendo. Y gracias porque a partir de hoy nosotros como iglesia empezaremos a confesar quizá lo que la gente no confiesa de esta generación. Porque si algunas personas vean que los niños de ahora son un poco más movidos o más tremendos, tu palabra dice que los jóvenes verán visiones y nuestros hijos soñarán sueños a nivel profético. Y nosotros hoy queremos orar a ti, Padre Celestial, para que nosotros seamos desarrolladores de los vientres que en este momento están ocupados y que sigan naciendo hombres y mujeres que te amen a ti con todo el corazón. Refrena nuestra lengua cuando veamos una equivocación en un niño, para que antes de sacar un regaño, un despropósito o una palabra de desafirmación, nosotros podamos confesar que así nuestros ojos estén viendo una realidad un poco tenue, nosotros somos confesores de lo que dice la palabra del Señor sobre la siguiente generación. Porque ¿cómo nuestros hijos podrán desarrollar el plan que tú tienes para ellos, Señor, si de nosotros como padres y madres de familia únicamente reciben críticas? Yo oro, Padre Celestial, por nosotros como iglesia, pero por las personas que directamente tienen que ver con la infancia y la adolescencia. Los que son maestros de escuela, de colegio, los rectores, coordinadores, padres, madres de familia, abuelos, tutores legales, representantes, que tengan que ver directamente con niños, Padre Celestial. Que siempre en tu mente, amada iglesia, esté una palabra cálida de confesión para estos niños, así tus ojos estén viendo una realidad diferente. Porque así tú los veas muy tremendos, Moisés también asesinó. Y Moisés no se quedó en el asesinato. Moisés fue un libertador, porque el plan y el propósito del Señor es más grande que la equivocación que podamos ver en la siguiente generación. Entonces hoy nosotros te pedimos perdón porque algunas veces nos hemos expresado muy mal de nuestros hijos y hemos dicho que son terribles, que son tremendos, que tienen un chip muy avanzado, que no van a servir. Perdónanos, Señor, como adultos, porque estamos interrumpiendo el propósito que tú has tenido para esta generación. Hoy nosotros queremos colocarnos delante de ti, Padre Celestial, para que nosotros seamos desarrolladores de estos Moisés que nacen. Hoy en día nos convertimos en Jocabed, que todo lo que esté en nuestra mano podamos brindarlo para que la siguiente generación, Padre Celestial, te ame con todo el corazón. Y no hay una recompensa más grande que poder tirar nuestros hijos al Nilo para que solo tú puedas cuidarlos. Gracias, Padre Celestial, porque lo que te entregamos aún con sacrificio y en amor a ti, colocando a Moisés en el Nilo, hace que nos lo regreses y nosotros podamos cuidarlo y ser desarrolladores del plan de Dios para esta vida. Gracias damos a ti, Padre Celestial, porque en estas historias maravillosas, la hija de Faraón
teniendo la orden de su padre, tenía que haber quitado la vida al niño. Y tú eres tan poderoso que tú colocaste a la hija de quien dio el edicto que los niños tenían que ser sacrificados a que le salvaguardase su vida. Eso demuestra que a ti nada te va a quedar grande. Por eso hoy queremos colocar como iglesia, Padre Celestial, la vida de la siguiente generación delante de ti, y que todo lo que nosotros podamos hacer para que nuestros hijos te amen a ti con todo el corazón sea realizado. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, gran encargo tenemos con nuestros hijos, aún los que no seamos papás todavía. Es la siguiente generación. Que nuestros hijos o la siguiente generación al vernos desee amar al Señor con todo el corazón. Y no más malas palabras acerca de los niños, así los veamos haciendo cosas terribles en las calles. Memorice y apréndase versículos de lo que Dios dice de nuestros hijos. Porque es muy posible que usted saliendo de aquí se vea a un niño rayando un carro. Y usted va a decir, este chino hediondo que... No. Empiece a confesar lo que Dios dice de nuestros hijos. Siento que eso puede desarrollar el plan de Dios para ellos. Atarlos con nuestra palabra, pero al reino de los cielos, no de las tinieblas. Iglesia, mire, vamos a ofrendar y ofrendamos. Mamitas van por el detalle y después cafetería. En ese orden, ofrendamos, detalle, cafetería. ¿Ok? Así usted sea hombre y se crea una madre, allá hay detalles solo para las mamás. Entonces ahí sí no, hay pastores que me han dicho, usted es tan bueno que es como una madre. No, ya usted no aplica. O sea, allá mamitas, ¿sí me entiende? Y no sé, hoy en día, pues, o sea, todo lo que vamos a hacer allá, en serio, es con mucho amor. Es un pequeño detalle de parte de la iglesia para honrarles como mamitas, porque sabemos que les ha tocado muy duro. Valemos cualquier cosa, ¿no? Pastor, tengo 3 semanas de embarazo, vaya, reciba. O sea, ahí sí funciona, ¿ok? Listo. Oramos. Papá, gracias te damos, Padre Celestial, por la enseñanza de hoy y ahora por las ofrendas. Papá, gracias porque Señor, solo tú sabes las cosas. Hoy siento en mi corazón, en la oración por la ofrenda, no clamar ni pedirte nada, porque tú sabes, tú lo dijiste en la palabra. Tú sabes de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que las confesemos. Y tú sabes que los tiempos están acortando para poder cumplir con algunos compromisos. Y en tu haber y en tu sabiduría, nosotros como iglesia confiamos en ti. Gracias por los aportes de todos mis hermanos, porque esto contribuye a poder cumplir los requerimientos acá en la tierra. Pero gracias te damos a ti porque tú eres el dueño del oro y de la plata y eres el que nos das el poder para hacer las riquezas. Hoy entregamos delante de ti, Padre Celestial, una ofrenda que en términos cuantitativos, si lo comparamos con lo mucho que tú has hecho por nosotros, es nada en comparación de todo lo que tú has puesto en nuestra mano. Si hoy tenemos para extender una mano hacia el frente y poder entregar una ofrenda voluntaria delante de ti, es porque antes la hemos extendido hacia arriba para poder tomar del cielo y bajar riquezas del cielo a la tierra. Que nunca le falte a mis hermanos nada de lo necesario para que ellos puedan desarrollar sus vidas. Padre Celestial, que su nevera, su despensa, su buffet, su alacena siempre tenga lo requerido para que ellos y sus familias se alimenten y aún les sobre para poder entregar alimento en la calle a quien lo necesite. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, ofrendamos con amor. Los hermanos que deseen pasar a ofrendar en total libertad pueden pasar a hacerlo. Señor, queremos darte gracias, Padre Celestial, por este tiempo en el cual colocamos nuestras ofrendas delante de ti, Señor. Entendemos que es mejor dar que recibir, y así lo recibimos en nuestro espíritu. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida es puesta delante de ti. Tú reprendes al devorador de sobre nuestras finanzas, en tu santo y único nombre. Amén.